Trata de imaginarte a un grupo de excursionistas que emprende una desafiante caminata por la montaña. El sendero es conocido por sus vistas impresionantes, pero también por sus peligrosos acantilados. Y al inicio del sendero ven un letrero de advertencia: precaución, acantilados peligrosos más adelante, muchos han caído, manténganse en el sendero marcado. Pero resulta que algunos excursionistas se toman la advertencia en serio, permanecen en el sendero marcado y evitan los acantilados, pero otros ignoran el letrero, pues desean experimentar la emoción de pararse al borde y tomarse una selfie definitiva. Y un tercer grupo de excursionistas insiste en que tiene derecho a explorar por donde quiera, sin tener que prestar atención a los senderos marcados. Es nuestra caminata, dicen, nadie puede decirnos qué hacer. Pero sus decisiones no solo los afectan a ellos mismos, sino alguno de ellos cae o se pierde, habrá arrastrado al peligro a quienes lo seguían. Sabes que la vida cristiana, por supuesto, es mucho más que una simple caminata. Sin embargo, los tres enfoques adoptados por los excursionistas pueden reflejar nuestro caminar de fe. Y en 1 Corintios 10, Pablo aborda estos enfoques. Mantente en sintonía. Primera de Corintios 10, 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, mejor dicho, del 8 al 10, concluye la discusión de los capítulos 5 y 6 acerca de la sexualidad y presenta al mismo tiempo la respuesta de Pablo a preguntas específicas formuladas en una carta que había recibido de los corintios. Y estas respuestas dominarán el resto de 1 Corintios. El contenido y la naturaleza de 1 Corintios 7 indica que la inmoralidad sexual y la idolatría son temas relacionados. De hecho, a menudo son mencionados juntos en el Nuevo Testamento. Pero en general, Pablo aborda el problema de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 5 hasta el 7, mientras que su principal preocupación en los capítulos 8 al 10 es cuestión de la idolatría. Esa es la cuestión del problema. Y el apóstol afirma que los cristianos deben huir de ambas. La semana pasada vimos que el cristiano puede evitar la inmoralidad sexual, pues es templo del Espíritu Santo. Y hoy veremos que también puede huir de la idolatría al hacer todo para gloria de Dios. Bueno, consideremos ahora el conocimiento versus el amor. ¿Por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor? ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Qué quiere decir el apóstol? Vamos a ver varios versículos. Aquí sígueme, son 13 versículos que trataremos de ponerlo en la pantalla para que juntos le saquemos pues el jugo, como decimos, y veamos qué es lo que está tratando de decirnos el apóstol. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pues si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida
le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, Pablo usa aquí el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos que había dividido a la iglesia de Corinto en dos grupos para abordar una cuestión más profunda, la falta de amor por los demás. Aunque algunos creían que su conocimiento sobre la inexistencia de otros dioses le daba derecho a comer carne sacrificada o animales sacrificados a los ídolos. Y Pablo llama a estos los fuertes. Y por otra parte, quienes se oponían a este comportamiento son designados como los débiles. Y el apóstol identificó así a los del segundo grupo, tal vez porque no habían superado algunas creencias supersticiosas propias de su anterior experiencia pagana. Y al ver a los fuertes comiendo alimento ofrecido a los ídolos, podían llegar a la conclusión de que el cristianismo y la idolatría eran compatibles. Por lo tanto, Pablo no quería que los fuertes se convirtieran en un tropiezo para los más débiles. ¿Sabes que la Biblia considera el acto de ingerir alimentos ofrecidos a los ídolos de manera muy negativa? Sin embargo, Pablo no pronuncia declaraciones tan radicales como las que se ven en estos pasajes. Esto se debe a que su principal preocupación es la falta de unidad que podría causar el mal uso del conocimiento. Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento surge solo cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. Citando Deuteronomio 6, Pablo muestra que los creyentes deben saber que hay solo un Dios. Y curiosamente, sigue la misma idea que se ve en Deuteronomio 6, donde la afirmación de que nuestro Dios es uno va seguida del mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Tanto para Pablo como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor. Confiados en su conocimiento, los fuertes creían que comer alimentos sacrificados a los ídolos era inofensivo. Pero como veremos, Pablo les concedió este derecho bajo ciertas condiciones. Sin embargo, si eso se convertía en un obstáculo para los débiles, debían evitarlo. Se supone que los cristianos deben practicar la abnegación por amor a Cristo y a los demás. Y Pablo argumenta que el conocimiento carente de amor puede convertirse en algo malo. Veamos ahora este pasaje, que es un ejemplo práctico de lo que significa la abnegación resultante del amor. 1 Corintios 9, del 1 al 6. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? A primera vista, bueno, aquí tenemos, parece que la defensa de Pablo que hace de su apostolado no tiene ninguna relación con la discusión anterior acerca del conocimiento del amor. Sin embargo, no hay que olvidar que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos. Lo que Pablo enseña en 1 Corintios 9 no está desconectado del material anterior. De hecho, este capítulo 9 ofrece un ejemplo práctico de amor desinteresado por Cristo y por los hermanos. Pablo renunció a algunos de sus derechos por amor. Veamos estas expresiones. Dice, derecho a comer y beber. Aquí la comida y la bebida representan la ayuda económica en general. Como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir apoyo material de aquellos a quienes ministraba. Otros líderes religiosos de su época solían hacer precisamente eso. Pero a diferencia de ellos, él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña, o sea, carpas. Y aquí está otra expresión, derecho a tener una esposa creyente. A un apóstol casado se le permitía realizar un viaje misionero con su esposa a expensas de la iglesia. Entre los ejemplos de parejas misioneras se encuentran Priscila y Aquila, Andrónico y Junia, pero Pablo no estaba casado. Podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho de ir acompañado de la esposa con apoyo financiero para ambos. Y aquí tenemos la otra expresión, obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos.
Pablo y Bernabé tenían derecho a ganar un salario por su trabajo misionero. Pero Pablo se ganaba la vida como fabricante de tiendas. Era, como dice en inglés, un self-supporting, ¿verdad? Obrero de sostén propio. Pero no sabemos cuál era la ocupación de Bernabé. Lo que sí sabemos es que era muy generoso y por lo tanto estaba dispuesto a mantenerse a sí mismo. Y Pablo desarrolla la idea de que era justo que él y Bernabé fueran sostenidos económicamente por la iglesia. Él dice, el Señor mismo ordenó a los que anuncian el Evangelio, pues que vivan del Evangelio. Sin embargo, Pablo dice, no hemos usado ese derecho. Y en consecuencia, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de abnegación y argumenta que eso es beneficioso para la predicación del Evangelio en Corinto. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿has tenido que renunciar a alguno de tus derechos para ser un testigo más eficaz del Señor? Yo realmente admiro a aquellos laicos y hermanos y empresarios que están dedicando su tiempo para servir al Señor. Es admirable. Después de dar un ejemplo de abnegación basado en su propia experiencia, Pablo se centra más concretamente en el tema de la idolatría, donde allí comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado. Y él quiere que los corintios sigan su ejemplo. Pero Jesús es el modelo por excelencia. ¿Qué pecados cometió Israel en el desierto y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Vamos a ver, repasando lo que dice el apóstol aquí en 1 Corintios 10. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto. La referencia a la nube y el mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. Pero a su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Y Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y el mar como un bautismo análogo al bautismo cristiano. Y del mismo modo, al referirse a la comida y la bebida, Pablo alude a la cena del Señor. O sea que en otras palabras, 1 Corintios 10 enseña que los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que se repita. Es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo y ver lo que le pasó a Israel. Yo pregunto, ¿corremos el mismo riesgo hoy, hermano y hermana? ¿Que piensa estar firme? Mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que podamos resistir. Entonces la pregunta, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Nuestra naturaleza hacia allá nos dirige. Por eso Dios nos invita a nacer a una nueva naturaleza. Y al final del capítulo 10, Pablo retoma el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos, lo cual puede resultar extraño en muchas culturas actuales, pero era algo común en los tiempos bíblicos. Cuando se sacrificaban animales a los dioses en los templos paganos, parte de la carne era entregada a los sacerdotes oficiantes, quienes la vendían. Parte de esta carne llegaba a los mercados públicos. Y como esta carne no era separada de otras que también se ofrecían a la venta del mercado, un cristiano podía comprar, sin saberlo, carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y el consejo del apóstol fue que los cristianos podrían comprar libremente esa carne. Sin embargo, aunque los cristianos podían comer en casa la carne previamente sacrificada a un templo pagano, la práctica de entrar en los templos paganos y participar en sus festivales estaba claramente prohibida para los cristianos. El criterio es claro. Los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen.
Pero no deben participar en ceremonias paganas porque esto equivale a adorar a los demonios. Porque participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios. Así como participar en la cena del Señor equivale a tener comunión con Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí Pablo enseña que Dios exige lealtad incondicional. Y da a entender que la idolatría provoca los celos del Señor. Y para que eso no suceda, el apóstol provee una regla infalible contra la idolatría, aludiendo a Deuteronomio 6, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o todo tu poder. Y a esta idea de amar a Dios por encima de todo, Jesús añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las estatuas religiosas o culticas no son los únicos ídolos que existen. Casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. ¿De qué ídolos, si los tienes, necesitas deshacerte? Hay muchos que creamos, otros los adoptamos. Dios nos ayude a tener a Dios en primer lugar, a adorarle a Él. Lo demás es secundario. Y sabes que Pablo sostiene que el amor nos protege de la idolatría. Ninguno busque su propio bien sino el de otros. Y esto es por amor a los demás. ¿Tú recuerdas la historia del joven rico? Pablo hace precisamente lo que Jesús hizo en Marcos 12, es decir, une los dos grandes mandamientos de la ley, el amor a Dios por encima de todo y el amor a los demás. En la historia del joven rico, Jesús une estos dos tipos de amor y los hace aludiendo respectivamente a Deuteronomio 6 y a la segunda tabla del Decálogo. El problema de este joven rico era que amaba sus posesiones más que a Dios y a su prójimo. Y valoraba sus tesoros terrenales por encima de los celestiales. Valoraba su dinero por encima de los pobres. Eso era una idolatría. Y siguiendo las enseñanzas de Jesús, Pablo sugiere que el principio de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo debe aplicarse en situaciones hipotéticas que menciona en 1 Corintios 10. Esto significa que incluso las cosas lícitas pueden no ser provechosas ni edificantes, ya que pueden ofender la conciencia de otra persona. Y este principio está magistralmente sintetizado en las palabras háganlo todo para gloria de Dios. Y al decir que todo es hecho para gloria de Dios, Pablo indica que la idolatría puede manifestarse en las formas más variadas, ya que cualquier cosa que usurpe la gloria que pertenece solo a Dios es una forma de idolatría. Y el apóstol deja claro que no busca su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, llegó la hora de finalizar y vamos a ir cerrando diciendo que Corinto del siglo I después de Cristo era una ciudad profundamente religiosa, con una mezcla de cultos griegos, romanos y orientales. Y la adoración tenía muchas expresiones diferentes, porque los primeros cristianos en Corinto tuvieron que navegar entre estas influencias mientras permanecían fieles a Cristo. Lo cual llevó a Pablo a abordar la idolatría, la pureza moral y la libertad cristiana en sus cartas. Yo quiero finalizar con estas 3 citas de mi autora favoritas. Son citas contundentes que aclaran lo que venimos diciendo. ¿Cuánto bien podríamos hacer mediante un buen uso de nuestras relaciones con los demás? Todo aquel que ha recibido los beneficios celestiales tiene la obligación de iluminar el camino de los demás. Entonces, todos aquellos que aman verdaderamente a Dios dejarán de adorarse a sí mismos como ídolos. Y ahora en los Hechos de los Apóstoles nos dice así. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercerían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Sean sin ofensa a los judíos y a los gentiles y a la iglesia de Dios. Y ahora el último párrafo en Testimonios, volumen 9, página 172. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría
Él no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, al amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. Si veis que al hacer ciertas cosas que tenéis perfecto derecho a hacer, estorbáis el progreso de la obra de Dios, absteneos de hacerlas. No hagáis nada que cierre la mente de otros a la verdad. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Principios maravillosos explicados por la sierva del Señor. Vamos a orar para que realmente podamos ser cristianos genuinos, auténticos, y que teniendo a Dios primero en nuestra relación vertical, podamos en nuestra relación horizontal amar a Dios y al prójimo. Padre Celestial, gracias por los principios de tu palabra, que son universales, se aplican a todo tiempo y a toda cultura. Queremos que estos principios estén permeando nuestra vida en todo lo que hagamos y que seamos un buen ejemplo para los demás. Perdónanos. Muchas veces que actuamos de una forma apresurada o no haciendo el bien, queremos que tú nos restaures para tomar el buen camino y ver que otros puedan contemplar el poder de tu gracia, del cambio que se puede operar, aún en la vida de aquellos que caen, pero que son restaurados por tu gracia. Guíanos con tu Espíritu a toda la verdad, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien, así nos dice la palabra de Dios, de una forma gloriosa. Pero tenemos que hacer de la Biblia nuestro GPS, nuestro mapa, y siempre a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.